El Padre Pío, dignísimo seguidor de San Francisco de Asís, nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Gracio Forgione y de María Giuseppa de Muzio. Fue bautizado al día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco en una antigua iglesia de la parroquia de Santa María de los Ángeles. A los 12 años recibió el sacramento de la primera comunión y la confirmación. Cuando contaba con 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos en Morcone. Vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud permaneció con su familia hasta 1916. En septiembre del mismo año fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo y permaneció allí hasta su muerte. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misma percibían la altura y profundidad de su espiritualidad. En el orden de la caridad social, se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para el Padre Pío, la fe era la vida. Quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios lo llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada: amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular: crecer y hacer crecer en la caridad. Expresó el máximo de su caridad hacia el prójimo, acogiendo por más de 50 años a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. Era como un asedio. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento. Y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando luz, pero especialmente en los pobres, en quienes sufrían y en los enfermos. Él veía la imagen de Cristo y se entregaba especialmente a ellos. Brilló en él la luz de la fortaleza. Comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma. Durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad. Aceptó en silencio las numerosas intervenciones de las autoridades y cayó siempre ante las calumnias. Obedeció en todo las órdenes de sus superiores, incluso cuando eran difíciles. Vivió el espíritu de pobreza con tal desprendimiento de sí mismo
de los bienes terrenos, de las comodidades y de los honores. Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. Su salud, desde joven, no fue muy robusta, y especialmente en los últimos años de su vida, empeoró rápidamente. La muerte lo sorprendió preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años de edad. Su funeral se caracterizó por una extraordinaria concurrencia de personas. Durante 4 días, su cuerpo fue expuesto ante millares de personas que formaban una enorme columna que no conoció interrupción hasta el momento del funeral, al cual asistieron más de 100.000 personas. Apenas 3 años después de la muerte, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la orden capuchina, dijo de él: «Mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. Pero, ¿por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición. No, porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche y era, es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y de sufrimiento». En los años siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente, llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y en toda clase de personas. El decreto sobre la canonización se llevó a cabo el 16 de junio del 2002 por el Papa Juan Pablo II. Cumplió otras de sus grandes profecías. Habría dicho en alguna oportunidad: haré más ruido muerto que vivo. Durante toda su vida, el Padre Pío fue devotísimo de la Virgen. El amor por la Madre de Dios, que él llamaba Mamita, lo acompañó siempre. En los éxtasis, que fueron numerosísimos, el Padre Pío veía a Jesús, a los ángeles y a la Virgen. Un día se le escuchó decir: «Mamita, mamita mía, mamita querida, te amo». Amo a mis hijos espirituales tanto como a mi alma y aún más. Al final de los tiempos me pondré en la puerta del paraíso y no entraré hasta que no haya entrado el último de mis hijos. Vi do la benedizione per voi presenti e per tutti coloro che vi stanno a cuore. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.